Entonces, pues sin mucho más preámbulos, yo quiero pues inaugurar este bloque de expertos, primero diciendo que consideramos que un experto es una persona que sabe mucho sobre un tema porque lo ha estudiado de diferentes formas, usualmente de forma académica, pero vamos a ver a lo largo del proceso que hay expertos no académicos, pero que igual pueden informar nuestras conversaciones, igual pueden aportar su saber para estos debates, estas discusiones que estamos teniendo. Así que, bueno, no le quito más tiempo a Dayana. Dayana, por favor, te agradecemos tu pues, presencia acá. Por favor, cuéntanos antes de iniciar un poco quién eres, en dónde estás ubicada y bueno, muchas gracias por aceptar esta información. Estamos todos muy atentos a escucharte. Bienvenida, Dayana. Bueno, muy buenos días para todos. Agradecida por el espacio que me están brindando. Bueno, yo me llamo Lady Diana Gallego Marín, soy bióloga egresada de la Universidad de Amazonía, soy del Donce de Caquetá y parte de la Asociación de Mujeres Emprendedoras de la llamada Yacuná. Pues nada, el día voy a hablar sobre la biodiversidad de Caquetá como Diana, disculpa, estamos escuchándote entrecortada. Si quieres apagar tu cámara, de pronto se mejora la conexión. ahí, exacto. ¿Todavía te vemos? Ahí, No, estamos viendo tu cámara todavía. Listo, estamos viendo tu pantalla. ¿Nos escuchas, Diana? ya en la presentación. Está iniciando Sí, hasta ahora el uso compartido, pero no vemos aún tu presentación. ¿Ya ven la presentación? Sí, ya la vemos. Perfecto. Adelante. Vemos tu pantalla, pero no te estamos escuchando, Diana. Ahí, Listo, perfecto. ahí la ven. Sí. Diana, yo cuando lleves 10 minutos de presentación, te voy a ¿Se hacer corta? una señal. Oh, ya estamos escuchándote mucho mejor, ya vemos tu pantalla. Entonces, para manejar bien el tiempo, cuando lleves 10 minutos, te voy a hacer una señal y tú vas cerrando, ¿vale? Y le damos paso a las preguntas. Adelante. Ok, vale. Bueno, nuestra región amazónica es una región rica en biodiversidad, ya que cuenta con varios tipos de ecosistemas. Tenemos bosques de nieblas, bosques húmedos tropicales, ríos, humedales, y contamos con aproximadamente 29 ecosistemas y unas áreas protegidas de gran importancia en el departamento, como los parques nacionales naturales Alto Fragua Indiguasi, la Serranía de los Churumbelos, la Cordillera de los Picachos, la Serranía de Chiribiquete, algunos cananguchales, el Parque Miraflores y Picachos y el Cañón de la Araraquara. Esta diversidad de ecosistemas se debe a la ubicación del departamento en el piedemonte amazónico
y en la vertiente oriental de la cordillera de los Andes. Contamos con gran variedad de grupos taxonómicos como plantas que en esta región son endémicas. Como en la imagen vemos, una orquídea, es una orquídea que se llama Lephantes florenciana, es endémica de la región. Tenemos 246 especies de plantas, como palmas de canangucha, que es la mauritia flexuosa, el azaí. También contamos con 187 especies de anfibios y en la imagen podemos observar una rana que es endémica de la región, que se llama Merella ingeri. Tenemos también 952 especies de aves, lo cual el 51% de estas aves identificadas para el país. También tenemos 250 especies de mamíferos. En la imagen podemos observar una de nuestras especies endémicas, que es el mono bonito del Caquetá, Caliceus caquetensis, el cual se encuentra en peligro de extinción y el 10% de nuestros mamíferos se encuentran en amenaza. Entonces, para ello es importante resaltar que la biodiversidad en nuestro departamento es esencial para mantener nuestros ecosistemas saludables, ya que cada especie juega un papel indispensable en un ecosistema, desde los grandes mamíferos hasta los pequeños microorganismos del suelo. Estos contribuyen a procesos como la polinización, la dispersión de semillas, la descomposición de la materia orgánica y la regulación del clima. Los ecosistemas que son biodiversos también de cierta manera nos proporcionan unos servicios vitales como el suministro del agua, la fertilidad del suelo, la regulación del clima, del ciclo de carbono y de igual manera son esenciales para la agricultura, la ganadería y nuestra vida diaria. La biodiversidad es una gran fuente de recursos genéticos para la agricultura, la medicina, ya que las plantas y los animales o microorganismos de la región pues pueden contribuirnos al origen de crear nuevos medicamentos, hacer que los cultivos sean más resistentes y de igual manera pues generar o crear productos biotecnológicos. Igualmente, los ecosistemas diversos son mucho más amigables o resilientes con el cambio climático, ya que permiten que las especies se adapten o sobrevivan a ciertas condiciones específicas ambientales cambiantes. Y por último, pues muchas comunidades indígenas o locales del departamento pues dependen de la biodiversidad en sus prácticas ya culturales, medicinales o para la subsistencia. Entonces, la pérdida de esta biodiversidad pues puede llegar a ser la pérdida de estas prácticas culturales. Entonces, la biodiversidad pues tendría unas consecuencias ya donde se pierde esta biodiversidad, pues o la pérdida de esas especies, pues podría llegar a un colapso de ecosistemas, la degradación de los suelos, la fertilidad del suelo, reduciendo y aumentando la erosión y disminuyendo la capacidad de regular el agua o el clima de la región. De igual manera, la biodiversidad agrícola, que incluye varios cultivos y razas de ganado, es extremadamente crucial para la seguridad alimentaria, ya que su pérdida pues, podría aumentar la presencia de plagas y de cierta manera pues, enfermedades y cambios climáticos. La pérdida también de algunas especies o de depredadores claves para la región o los ecosistemas puede crear o causar grandes explosiones demográficas, lo que provocaría el aumento de plagas y de cierta manera, como ya dije, pues creando enfermedades en nosotros o en algunas otras especies. Y esto podría afectar o reducir pues estos servicios ecosistémicos, ya que afectarían pues la calidad de vida humana y la producción de alimentos por falta de algunos procesos o de algunas especies polinizadoras. Y de cierta manera, pues también
tendría grandes consecuencias o generaría un gran impacto socioeconómico en la región, ya que, como nombré anteriormente, pues muchas comunidades locales dependen de esta biodiversidad y el ecoturismo. Entonces, de cierta manera, la biodiversidad en nuestra región es una riqueza inigualable que no solo los ecosistemas locales, para no solo los ecosistemas locales, sino también para la vida y la cultura de las comunidades que dependen de ella. Esto podría desencadenar una serie de efectos negativos, tanto para el medio ambiente como pues para nosotros mismos. Y por ello es importante generar nuevas estrategias de conservación y de uso sostenible, ya que esta biodiversidad pues en el departamento del Caquetá se ve amenazada por varios factores como la deforestación, la gran extensión de tala de bosques para la agricultura, la ganadería o para la explotación de madera, y esto puede llegar a reducir pues el hábitat de numerosas especies. Según el IDEAN, para el 2020, en el departamento se han deforestado 172.685 hectáreas de bosque. Otra de las amenazas es las alteraciones en el clima, ya que esto afecta los hábitats o los ciclos de vida de muchas especies. También la presencia de incendios forestales, que se ha visto evidenciado en varios municipios del departamento. El tráfico de especies, que pues es una problemática que vive en todo el país, que se vive en todo el país. La contaminación, ya sea por residuos agrícolas, industriales o urbanos, pues contaminan los suelos y el agua, afectando la salud de los ecosistemas. Y la sobreexplotación de fauna silvestre, pues reduce de cierta manera las poblaciones de muchas especies, y también nos vemos amenazados por la expansión urbana, es decir, el crecimiento de las áreas urbanas que invaden y fragmentan ciertos hábitats o ciertos ecosistemas naturales de nuestra región. Y ya, pues básicamente es como lo que quería contarles rápidamente sobre lo que se evidencia de las amenazas o la biodiversidad o la importancia de conservar la biodiversidad en nuestro departamento. Muchas gracias, Diana. Estamos entonces esperando a que los asistentes transmitan las preguntas que van surgiendo del auditorio. Okay. Les recordamos, por favor, enviarlas por chat. Aquí recibimos una pregunta, Diana, muy interesante y creo que muchas personas nos estamos preguntando eso y es como nosotros viviendo en Bogotá, ¿cómo podemos ayudar a conservar estas especies en vía de extinción? ¿Cuál sería una forma de contribuir? Pues ya existen algunas alianzas para la conservación de los bosques, porque es importante pues conservar el hábitat de esas especies. De igual manera, unirnos o hacer como vínculos con grupos de conservación de esas especies, por ejemplo, del Calceus caquetensis, ya tenemos un grupo que está como formulando propuestas o proyectos para poder conservar esta especie, para crear educación ambiental en la comunidad pues, las regiones donde frecuenta esta especie. Y pues creería que hacer como contacto con estos grupos y no sé, plantear algunas propuestas o algunos proyectos que les pueda interesar y generar recursos y hacer alianzas, que es lo más importante, o voluntariados, si de pronto alguna de las personas presentes o
que conozcan, que quieran como participar en los talleres de educación ambiental, porque pienso que es muy importante incluir a la comunidad, pues ya que ellos son los que frecuentan estas zonas, y cómo concientizar de la importancia de esta especie y de mostrarles el estado en el que se encuentra. Muchas gracias, Diana. Aquí estamos recibiendo más preguntas. Okay. Bueno, también están preguntando si las plantas medicinales se siembran o se dan de forma silvestre en la selva. Sí, sí, de hecho tenemos plantas medicinales que son ya nativas de la región, como el pronto alivio, el limoncillo. Entonces, hay unas que sí se dan, pues ya se dan naturalmente, pero también tenemos unas organizaciones que están creando semilleros y eh, formulando como métodos para germinarlas y para sembrarlas, para conservarlas y pues de cierta manera aprovecharlas. Entonces, hay unas que sí se resurgen naturalmente porque es como su hábitat, pero hay otras que todavía requieren de unos procesos para poder germinar o crecer. Muchas gracias, Diana. Veo que en la audiencia hay bastantes preguntas sobre el tema de deforestación. No las vamos a abordar en este momento porque la franja que sigue a continuación va a abordar esos temas. Entonces, en ese orden de ideas, quisiera preguntarte, o pues no yo, sino alguien del público te pregunta, ¿quiénes generan las estrategias de conservación y cuáles son los esfuerzos que se están haciendo a nivel gubernamental en este momento? La corporación del departamento, que es Corpo Amazonía, está generando, pues, como ya dije, unas alianzas para la conservación, pero también tenemos presencia de muchas asociaciones como la nuestra, que ya está haciendo corredores biológicos en algunos parches donde pues la deforestación ha afectado un poco estos ecosistemas. Entonces, de cierta manera, es como la comunidad está tomando iniciativas por voluntad propia y algunas asociaciones estamos como haciendo sembratones, generando también conciencia desde los pequeños en las escuelitas, también hacemos como talleres de siembra en algunas zonas rurales y, y pues sí, es la corporación como tal, pero pues también tenemos otras iniciativas ya más participativas de parte de la comunidad o de algunos profesionales que de cierta manera pues contribuyen o por iniciativa propia pues eh, hacemos estos ejercicios. Gracias, Diana. Estamos recibiendo muchas preguntas del auditorio. Yo estoy tratando de agruparlas un poco. Hay también un interés por indagar un poco mejor qué hace que una especie sea considerada ilegal y qué es el tráfico de especies y por qué afecta a la seguridad alimentaria. Algunas especies, pues como ya dije, cumplen un rol o un papel específico en el ecosistema, ya que como sabemos todo es como una cadena. Entonces, son unas especies que en el ecosistema pues contribuyen de cierta manera o controlan algunas pues extensiones de otras especies, como ya nombraba, algunas plagas o algunas especies que pueden crear grandes impactos, porque es importante entender que algunas especies no se pueden introducir, ya que pueden alterar los ecosistemas. Y el tráfico ilegal de esas especies, pues como quisiéramos que todas las especies pues fueran
ilegales traficarlas, cazarlas, consumirlas. Entonces, creería que pues es algo que ya se está como implementando, que todas las especies pues no se consuman ni se trafiquen, pero pues también es entendible que algunas comunidades pues viven de esas o consumen estas especies, ya que no tienen pues acceso a algunos mercados, a algunos pueblos y demás. Pero pues es una problemática que se vive en todo el país. Gracias, Diana. También hay una pregunta sobre el impacto de la utilización de la biodiversidad para beneficios genéticos en el departamento de Caquetá. ¿Podrías especificar los impactos positivos y negativos? Quizás mencionarlos por lo menos, porque ya vamos a ir cerrando esta ronda de preguntas para darle paso a la siguiente experta. Eh, Pues como tal, en el departamento no tenemos aún como una empresa o una iniciativa que haga como aprovechamiento o que use algunas especies para usos genéticos como tal o para la industria o generación de medicamentos debido a que pues estos procesos requieren de unos insumos o unas maquinarias pues extremadamente costosas, pero sí se hace como un aprovechamiento de algunas plantas para la generación de estos medicamentos, como algunos aceites esenciales para la piel, para la cicatrización. Y ¿me recuerdas cómo era la pregunta? Como tal, creo que me Dame un falta algo. segundo. ¿Cuál es el impacto de la utilización de la biodiversidad para beneficios genéticos en el departamento de Caquetá? Genéticos. Pues, como ya nombraba, pues en el departamento pues todavía no se hace como un uso de esta biodiversidad para recursos genéticos como tal, pero sí para la generación de algunos medicamentos, como ya dije, las plantas, aceites, aromáticas, que de cierta manera pues contribuyen al sistema inmunológico o a la cicatrización de muchas heridas y demás. Entonces, pues cabe resaltar que esto genera pues un gran impacto, ya que pues hacer aprovechamiento de una especie sin tener un control o un uso ideal o adecuado, pues puede generar la pérdida de esta especie o la extinción. Muchas gracias. Vamos con la última pregunta. Hay muchas preguntas que van a ser resueltas a lo largo de las siguientes intervenciones de los expertos. Así que antes de cerrar este bloque, quisiera retomar una que se hizo hace un momento y es cómo o cuál ha sido la afectación de los grupos alzados en armas y del narcotráfico en los ecosistemas de la Amazonía y de la Orinoquía. Pues la presencia de estos grupos ha sido como una barrera para intervenir o de cierta manera llegar hacia la comunidad para formular propuestas, iniciativas o proyectos o educación ambiental en estas regiones. Y si bien es cierto, pues el aprovechamiento o la tala de bosques viene como ligada con estos grupos, ya que pues algunos viven de la explotación de la madera, entonces eso pues reduce ciertos hábitats y afecta ciertos ecosistemas y de cierta manera pues algunas especies.
y también pues el uso ilícito de algunas plantas, como la coca, pues de cierta manera influyen mucho en la comunidad, ya que pues estos grupos crean como algunas problemáticas entre las comunidades, ya que algunas personas dependen de del ingreso de, esas, de estas ventas. Entonces, creería que hay un gran impacto de esos grupos y en cuanto a que no, pues no dejan como que haya un avance eh, en el territorio. Diana, queremos agradecerte por tu participación en este espacio. Hay muchas más dudas, el tiempo es muy corto y bueno, esperamos que en los siguientes bloques se vayan resolviendo las preguntas que quedan, especialmente en torno a la deforestación. Entonces, mil gracias, Diana. Ha sido muy importante escucharte y conocer un poco más sobre estos temas en relación al Caquetá como un foco importante de deforestación. Bueno, y ahora, No, muchas gracias a ustedes y a todos los participantes por la atención prestada. muchas gracias, Diana. Buenos días, Sandra. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por estar acá conectada el día de hoy. Te contamos que estamos en una transmisión en vivo en donde un grupo de aproximadamente 100 personas te está escuchando desde dos barrios distintos de Bogotá. Estamos pues en estas discusiones que estamos llevando a cabo los jurados ciudadanos, así que tus aportes van a ser muy importantes para seguir ahondando en los temas y discutiendo y tomando decisiones, ¿sí? Mm, Creo que tú has preparado una presentación. Así es. Perfecto. Entonces te voy a pedir, por favor, pues que te voy a dar la palabra para que te presentes y para que nos cuentes lo que nos vienes a hablar hoy. Cuando pasen 10 minutos, te voy a hacer alguna señal para indicarte que el tiempo ya va acabando. Mientras tanto, los asistentes en cada grupo van a estar enviando las preguntas por chat y yo al finalizar tu intervención iré formulándolas a ti para que nos puedas iluminar un poco en ese sentido. ¿Sí? Perfecto. Solo una inquietud. ¿Ustedes comparten la pantalla? Sí, yo la puedo compartir desde acá. Pero, Vale. bueno, pues sí. Hola a todos. Muchas gracias por esta invitación. Mi nombre es... ¿Correcto? Todavía no la veo. Dale, ya la voy a poner. Perfecto. Solo quiero confirmar que todos me escuchan bien. Hola, hola. Sí, te escuchamos. Vale, mil gracias. Sí, muy Entonces, bien. bueno, ¿sí? Bueno, muchas gracias a todos por la invitación a participar en estas charlas tan interesantes. Mi nombre es Sandra Durango. Yo soy zootecnista y magíster y doctora en ciencias agrarias. Actualmente hago parte de la Alianza Biodiversity y el CIAT como postdoctoral fellow en el área de paisajes multifuncionales. Entonces, en este corto tiempo de 10 minutos, yo les voy a hablar un poco del ecosistema bosque de nuestro país y cómo se relaciona la deforestación a a la producción ganadera. Siguiente. Bien, entonces, para darles un poco de contexto, realmente voy a hablar un poquito de ecosistema y luego nos vamos a nivel macro, a nivel general, a nivel de región, mejor dicho, y después ya nos vamos aterrizando específicamente a Caquetá. Entonces,
bueno, Colombia, junto con Brasil, México, estos países se caracterizan por ser los países con mayor diversidad de ecorregiones terrestres de agua dulce presentes en sus territorios. Para el caso de Colombia, como ustedes ven ahí, tenemos 5 grandes ecosistemas, donde el terrestre es el que ocupa mayor área. El área de bosques que corresponde, digamos, a este ecosistema terrestre abarca el 51,9% de bosque natural, donde el 75% de ese bosque natural constituye bosque húmedo tropical, y ese bosque húmedo tropical está localizado gran parte en la Amazonía colombiana. En el mapa que ustedes pueden ver a la derecha, podemos ver cómo está distribuido el ecosistema de bosque en nuestro país, y muestra cómo abarca toda la extensión, una gran extensión hacia el Pacífico colombiano y hacia la Amazonía. Y asimismo identificamos 8 núcleos activos de la deforestación, que son los que ustedes están viendo ahí como en circulitos naranjados. Ellos están catalogados así por el IDEAM. Y realmente, aunque deforestación está localizada a nivel de país, tenemos estos focos activos, en general, deforestación hay a nivel nacional en todas las partes de Colombia. A nivel regional, América Latina y el Caribe son las regiones que más se han transformado y degradado en su área natural, y es básicamente por los modelos de desarrollo que implementamos en cada uno de estos países y que están basados principalmente en la extracción de recursos naturales. Siguiente, por favor. Entonces, a nivel de América Latina y el Caribe ya se han identificado unas causas directas e indirectas de deforestación. Yo se las traigo acá en un esquema que he preparado para ustedes, pero que, digamos, aunque es a nivel de América Latina y el Caribe, no es ajeno a lo que sucede realmente en nuestro país. Entonces, ustedes pueden ver aquí unos factores directos con mayor afectación, que son las flechitas naranjadas gruesas, y unos factores directos con afectación a la deforestación, y la línea punteada, que son factores directos pero con menor afectación. Y la línea negrita o las flechas negritas son los factores indirectos que influyen o que impactan aún más esos factores directos sobre la deforestación. Entonces, en este caso, hablando de factores directos con mayor afectación, está la infraestructura y vías de acceso, donde factores indirectos como cambios en la población humana, cambios culturales, científicos, tecnológicos, influyen en aumentar ese impacto. El caso de la extensión agropecuaria es uno de los factores también que con mayor afectación, influenciado por la migración, cambios en los mercados y los precios, cambios sociopolíticos, desarrollo de políticas agrícolas que muchas veces están sin el contexto territorial y no obedecen realmente a las necesidades de las comunidades, a, digamos, cerrar esos desafíos o lograr abarcar esos desafíos a nivel de producción, a nivel de incentivos, a nivel de inversión que se requieren para que uno pueda generar de alguna manera una agricultura intensiva, siendo amable con el medio ambiente y no generar, digamos, mayor expansión de esa frontera agropecuaria. Como factores directos con afectación, que no es mayor afectación, sino ya vamos reduciendo el nivel de afectación, está la ganadería extensiva, que está afectada por el asesoramiento técnico como un factor indirecto, y es básicamente porque realmente la asesoría técnica se demanda por las comunidades hace muchísimos años, hace mucho tiempo, pero esa asesoría técnica, pese a que hay planes a nivel territorial, realmente no es efectiva. No llegamos a las comunidades con un asesoramiento técnico que genere capacidad instalada para que por lo general los proyectos que son externos, que son los que llevan esa asesoría técnica y pueda, digamos, generar una sostenibilidad en el tiempo de esas prácticas sostenibles que se están promoviendo a través de esa asesoría. Entonces no es una asesoría eficaz, realmente no se genera un seguimiento a la implementación de esas prácticas y no hay acompañamiento. Entonces seguimos generando a lo largo de los años, y por eso hoy en día Colombia sigue teniendo un 60% de su extensión como ganadería extensiva. El caso de acaparamiento de tierras es un factor indirecto que influye en la ganadería extensiva. Entonces, estas grandes industrias, este grande músculo financiero que puede generar esa deforestación de grandes hectáreas, básicamente a través de la ganadería puede encontrar
una vía para hacer apropiación de tierras, porque aún la ganadería se lleva a través o se genera a través de un proceso muy arcaico, donde simplemente el ganado se pone y que busque su comida y finalmente 3 años después vamos por ese ganado y se vende. Entonces realmente es una vía para que se pueda o se genere deforestación. Ya digamos como factores directos con menor afectación están los desastres naturales influenciados por cambio climático, incendios forestales y variables geofísicas. Siguiente. Bueno, entonces ya nos vamos para las cifras o estadísticas a nivel de Colombia. Entonces, según, digamos, el informe oficial del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, hubo para el 2023 una reducción en la deforestación del arco amazónico. Esa reducción estuvo entre el 15 al 25% con respecto al año inmediatamente anterior, que fue el 2022. Siguiente. Siguiente. Bien. Entonces, si nosotros observamos actualmente, sin embargo, en este primer trimestre del año, se ha estimado que la deforestación ha aumentado un 40% respecto a los años anteriores en el mismo periodo, en parte por el fenómeno del Niño, la presencia de grupos armados nuevamente que está generando impacto a nivel de deforestación, a nivel de desplazamiento, y entre otros factores que ya mencioné anteriormente en la diapositiva macro. Pero entonces seguimos con este flagelo de la deforestación. Actualmente en el país el 79% de la deforestación se concentra en 6 departamentos. ¿Cuáles son? Guaviare, Meta, Caquetá, Putumayo, Norte de Santander y Antioquia, que corresponde a esos núcleos activos de deforestación que yo les estoy mostrando ahí. Sin embargo, el 65% de la deforestación siempre se ha focalizado en la Amazonía. Este otro mapa que ustedes están viendo en la derecha, ahí se puede observar cómo en los municipios críticos de deforestación del Caquetá coinciden con las mayores volúmenes de extracción de madera también. En este caso, ahí ven las bolitas más grandes, eso representa los municipios con mayor extracción de volumen de madera. En este caso, para Caquetá, los mayores municipios que se asocian con esta extracción es Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán. Siguiente. Si nosotros ya empezamos entonces a hacer link, ay, bueno, eso fue un efecto ahí que era para ahorita. Bueno, entonces, si nosotros empezamos a hacer link con la ganadería, la mayor población de ganadería en Colombia está relacionada con estos municipios que son núcleos activos de deforestación. En el último informe que el ICA generó, hizo oficial, publicó para el 2023, la distribución de la población bovina se concentra en Antioquia, Meta, Casanare, Córdoba y Caquetá principalmente. A nivel de Caquetá, si observamos la tablita que ustedes están viendo con las barras, los municipios con mayor población de animales son Cartagena de Chairá y San Vicente, que son municipios que además tienen vocación o orientación doble propósito, que esto implica una alta demanda para producir, para generar estos productos, que en este caso es la leche. Digamos, coinciden esos mismos municipios con mayor población animal con los municipios donde mayor volumen de extracción de madera se genera. Siguiente. Bien, entonces sigamos con las fechas, cifras. En Caquetá, la deforestación, además de la ganadería, también ocurre por siembra de cultivos ilícitos y agricultura, que por ejemplo en este caso, como ven la fotico ahí, se utiliza el dosel de los árboles del bosque para favorecer el cultivo por un periodo determinado, de acuerdo, digamos, a la etapa fisiológica del cultivo, pero luego, conforme cambia ese estadio de cultivo y esas demandas, esa sombra sobra y empieza el proceso también de derribar esos árboles que en algún momento sirvieron de sombra y es todavía más fuerte en Caquetá por el tema de la nubosidad. Entonces hay un momento en el que ese sombrío tiene que erradicarse y ahí es donde ya no hacemos un sistema agroforestal sostenible, sino que además de que inicialmente se intervino el bosque, luego entonces ese remanente también se tala para favorecer el crecimiento del cultivo. Entonces digamos que esos aspectos, si bien no es el tema de esta presentación porque es más enfocado hacia ganadería, es importante tenerlos en cuenta a la hora de establecer estrategias que vayan en pro de frenar la deforestación. En el caso entonces de Caquetá, el 73% de la pérdida de cobertura arbórea ocurrida entre el 2001 y el 2023 se originó por dos regiones principales. San Vicente del Caguán, que tuvo la mayor pérdida de cobertura arbórea, ustedes están viendo ahí 345.000 hectáreas en comparación con un promedio anterior de 52.700 hectáreas, y está Cartagena del Chairá.
Entonces son los mismos mismos municipios con mayor volumen de extracción de madera, con mayor población de ganado. San Vicente del Caguán tuvo la mayor pérdida de cobertura arbórea con esos 345.000 hectáreas en el 2023, perdón, en ese periodo de 2001 a 2023. Sin embargo, en 2023 todo Caquetá perdió 18.300 hectáreas de bosque natural. Y eso, si nosotros pensamos no solamente en un tema de impacto de biodiversidad, sino que también un impacto de emisiones, eso equivale a emitir alrededor de 12.1 megatoneladas de CO2 a la atmósfera. Entonces, conforme vamos deforestando, vamos reduciendo esa resiliencia hacia el cambio climático. Siguiente. Bueno, ahora hablando de impactos ambientales y sociales. Entonces, siguiente. Digamos, para poder hablar de esos impactos sociales y ambientales que tiene la deforestación en el Caquetá y en general a nivel nacional y global, tenemos primero que hablar de servicios ecosistémicos. Entonces, Caquetá se caracteriza por esa riqueza hídrica que en parte se sostiene por ese ecosistema boscoso, que no solo provee servicios ecosistémicos a nivel local, y hay de pronto un poco de lo que mencionaban, como desde Bogotá, como desde la ciudad podemos, y es que realmente, junto con toda la región de la Amazonía, estos bosques surten servicios ecosistémicos a toda la población humana a nivel global. Y es algo que quizá todos nos hemos acostumbrado a oír en las noticias, pero no a escuchar con detenimiento porque seguimos generando deforestación. Principalmente a nivel de servicios ecosistémicos podríamos citar algunos de los que listo ahí como servicios percibidos por las comunidades que están relacionados con regulación hídrica, ayudan a evitar inundaciones, protegen el suelo de la erosión, ayudan a evitar derrumbes y deslizamientos, reducen los efectos de cambio climático, de alguna manera prestan servicios culturales porque, digamos, a partir de allí se desglosa todo un tema turístico, todo un tema de labor, de manualidades, de artesanías, constituyen medios de vida para las comunidades que lo habitan y eso cobra especial importancia al ser Colombia un país de gran biodiversidad y depender de esos recursos naturales como un capital natural que hay que saber administrar. Siguiente. Bien, entonces, a nivel ahora sí de impactos sociales y de deforestación. Entonces, emisiones de gases de efecto invernadero ya las estábamos viendo en la diapositiva anterior, de cómo esa deforestación del Caquetá en el año 2023 representó una emisión estimada de alrededor de 12.1 megatoneladas. Y eso es porque como ven en ese mapita azul, bueno, en ese mapa que tiene colores azules, naranjados, verdes, el contenido de carbono de los bosques, digamos, el mayor contenido identificado con el color azul, nos muestra que se encuentra en la región amazónica y pacífica y por tanto la deforestación en esta región sí que contribuye a acelerar ese cambio climático. Además, a nivel de impacto ambiental genera desastres naturales como sequías, que ya las estamos viviendo, inundaciones, que también las estamos viviendo. Aquí a nivel de Cali es terrible el tema de la inundación que ahora se está viviendo a nivel de ciudad, ni siquiera en zona rural. Tormentas, granizadas, incendios. La deforestación afecta, digamos, la forma de vida de nosotros, del ser humano porque realmente altera los patrones de temperatura, como les estaba diciendo ahorita, aumenta, digamos, la presentación de lluvias torrenciales, que hace también que se modifiquen esos ciclos en la agricultura y finalmente nosotros empecemos a padecer temas de precios, temas de disponibilidad de alimentos para el consumo y en general, pues, para la actividad de producción. Siguiente. Bien, entonces ahora a nivel de desafíos y barreras para la protección de la Amazonía, pues son algunos desafíos que presentamos, pero realmente son muchos. Entonces, uno de los principales, digamos, desafíos que tenemos es gestionar el bosque de manera concertada. Eso implica coordinar y colaborar con diferentes actores e instituciones para que aseguremos una gestión sostenible y que sea equitativa de esos recursos forestales. Solos no podemos, una institución sola no puede, el área pública sola no puede, una ONG pública no puede. Realmente tenemos que hacer un tema concertado. En nuestro país no existe la articulación, la mencionamos mucho, pero no se hace. Nosotros para poder gestionar el bosque no podemos pretender que baste solo crear una norma, una política, sino que también se debe establecer mecanismos de participación, de diálogo entre diferentes partes interesadas que a nivel local seguramente los proyectos no tocamos. Entonces,
realmente las comunidades locales, el gobierno, las organizaciones no gubernamentales, las empresas que hacen parte del sector económico de cada territorio son decisorias para el tema de concertación y la articulación. Otra cosa es que hay una dispersión de la información que es relevante para poder gestionar el bosque. La información está fragmentada, distribuida en diferentes lugares o entidades que dificulta de alguna manera el acceso y el uso eficaz de esa información. Y esto se debe a la falta de coordinación entre las instituciones, precisamente la duplicación de esfuerzos, la falta de estándares de recolección de datos, que definitivamente generan una ausencia y un escalamiento de esa información. No hay un mecanismo que sea interoperable, que realmente se hable entre sí, que permita hacer que toda esa información que se recolecta a nivel territorial confluya de alguna manera y que se pueda gestionar. Entonces, la dificultad de acceso también a las regiones. Ahorita mi anterior panelista lo mencionaba, el anterior panelista, el acceso a las regiones por conflictos armados limita el control y la vigilancia de esas actividades ilegales que están amenazando ese ecosistema boscoso, amenazan las regiones. La falta de recursos de personal capacitado para monitorear y hacer cumplir las leyes ambientales también representa un gran desafío. Nosotros a nivel territorial no generamos esas capacidades a nivel de los proyectos, a nivel de estos recursos de cooperación que entran. Entonces, los dejamos solos. Cuando los proyectos se van, se quedan solos. Y es importante por eso el tema de instalar capacidades para hacer sostenible todos estos procesos que se mencionan y que se recomiendan para la gestión de los bosques. Por otro lado, también está la falta de coordinación entre las entidades gubernamentales, las comunidades locales, en general articulación, porque realmente todos llegamos con esos proyectos de manera independiente, sin articularnos, siquiera las metas de los planes de desarrollo municipal o departamental, que nosotros podemos ayudar de alguna manera a cumplir y que podemos potenciar ese impacto, pero bueno, en general es difícil y es un tema de articulación. Por último, está el tema de la informalidad del mercado, que también representa un desafío muy grande a nivel no solo de Caquetá, sino también a nivel de todas las regiones agropecuarias de nuestro país. Siguiente. Bien, entonces, en Caquetá, la orientación del hato es principalmente doble propósito, que es lo que ustedes están viendo ahí en esa tortica redonda. La mayor es doble propósito y la leche que se origina, alrededor del 44%, es procesada de forma artesanal y distribuida en queseras rurales, que normalmente no tienen ni estándares de calidad o inocuidad o de una proveeduría responsable. Y eso dificulta implementar mecanismos de trazabilidad o identificar el origen de la producción para poder implementar medidas de prevención de la deforestación o medidas sancionatorias. Entonces, de alguna manera el tema de la asociatividad permite de alguna manera reducir esa incidencia en la deforestación o puede permitir hacer un seguimiento para que nosotros podamos tomar medidas a partir de, digamos, todas estas incentivos y prácticas de proveeduría responsable, pero desde que siga existiendo la informalidad y desde que siga existiendo, digamos, ese fraccionamiento en temas de asociatividad y esos limitantes a nivel económico, pues vamos a continuar digamos, sin un resultado adecuado para la implementación y una adopción masiva de las prácticas sostenibles de producción. Siguiente. Ya hablando entonces un poco de soluciones y estrategias, porque yo creo que ya me pasé. Siguiente, sí. Entonces, a nivel de soluciones y estrategias, ¿qué debería funcionar? Incentivos, los incentivos económicos. Por ejemplo, facilitar el acceso a incentivos económicos para productores de leche que participen en programas de formalización. Los incentivos pueden incluir, por ejemplo, subsidios para adquisición de equipos, de refrigeración, pasteurización, que es tan importante cuando una asociación quiere conformarse. Entonces, ¿quién pone ese capital para que nosotros podamos acopiar esa leche? Entonces, que hayan ese tipo de incentivos para que las asociaciones de alguna manera sí sean un camino, una vía. Acceso a créditos blandos para mejorar infraestructura, apoyo financiero que les permita, por ejemplo, acceder a certificados de buenas prácticas agrícolas, que abra posibilidad a nuevos mercados, no solamente a nivel nacional, sino ya después que Colombia pueda pensar en exportar leche, quesos. Por otro lado está el tema de las figuras de conservación. Áreas protegidas bajo uso sostenible
han demostrado ya ser más efectivas que las áreas de protección estricta. Por eso es muy importante considerar que se evalúe la implementación de estrategias que permitan la gestión sostenible de esos recursos naturales. Nadie va a decir que un productor o una productora va a aceptar, conservar y dejar quieto esa área sin que pueda rentar de alguna manera porque es su medio de vida. Entonces, el contexto local, entenderlo y aprender a administrar el capital natural es una de las salidas que nosotros tenemos para poder realmente entrar a frenar la deforestación a nivel de los sistemas agropecuarios. Por otro lado, entonces, la comunicación es muy valiosa, pero a veces no sabemos transmitir el mensaje o simplemente no se quiere transmitir y cumplimos con la implementación o el apoyo que se lleva a la comunidad, pero es muy importante impulsar esas experiencias exitosas en que las comunidades locales reciben beneficios de las áreas protegidas y participan, digamos, en la gestión de esas áreas a partir de diferentes prácticas. Sean públicas o privadas las áreas protegidas con una buena gobernanza que ofrecen opciones de manejo de uso sostenible, por ejemplo, las reservas naturales de la sociedad civil, son una de las herramientas más efectivas de conservación de la biodiversidad. Sin embargo, es muy importante salir de esa burocracia tremenda que hay para que las comunidades puedan generar reservas naturales de la sociedad civil. El caso de parques nacionales naturales, poder lograr esa realización para un productor es imposible si no hay un acompañamiento de un experto, de un proyecto que está haciendo seguimiento y pueden pasar hasta 2 años para formar una reserva natural de la sociedad civil. Y eso no tiene ningún sentido. Tenemos que ser más efectivos, más eficaces en ese ámbito. Siguiente, ya mi última diapositiva, conclusiones. Entonces, bueno, yo sé que es muy difícil concluir, pero pues algo tenemos que decir y simplemente a lo largo de estos 10 minuticos hablando de articulación, entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer. El Estado debe trabajar en la articulación del área de recursos financieros, con los planes de ordenamiento territorial y planes de desarrollo, hablarse entre sí. ¿Con qué propósito? Con armonizar la protección de los ecosistemas con esas actividades económicas que se plantean. La articulación con los planes de uso del suelo. A través de eso se puede facilitar de alguna manera la vinculación a áreas protegidas entre sí a nivel regional, ¿por qué no? Por ejemplo, que permita conformar corredores de conservación entre diferentes municipios y eso requiere de coordinación y que se integren esas diferentes administraciones locales, que son vecinas y que permitan hacerle seguimiento. Bueno, y esto pues no es solamente un tema a nivel de gobierno, o sea, de la parte pública, las ONG también, la academia, los centros de investigación y todos los actores que digamos que intervienen en los territorios nos tenemos que hablar entre sí, sobre todo teniendo en cuenta el sector público, porque ni siquiera hablamos con las entidades territoriales cuando vamos a intervenir. El Estado, de alguna manera, no puede solo, necesita de la experiencia a nivel local, que es la que se logra a partir de, digamos, la actividad de las ONG, los centros de investigación, etcétera. Entonces, por eso la articulación realmente es necesaria. Si nosotros de alguna manera logramos articularnos cuando hacemos intervención en los territorios con esos planes y esas metas a nivel, digamos, de departamento y a nivel local, de alguna forma se reduce esa posibilidad de tener, perdón, aumentamos más bien la posibilidad de tener un mayor impacto o, digamos, en el mejor de los casos, obtener lo que necesitamos. Es el impacto que estábamos esperando. ¿Lo potenciamos o lo reducimos? Entonces, realmente esa es mi conclusión. Y por último, pues gracias, agradecerles por este espacio, por esta invitación. Y bueno, es un poquito rápido, pero en 10 minutos este tema es muy complejo y hay mucho que decir. Muchas gracias. Hola. Muchas gracias, Sandra, por tu intervención. Ha sido muy esclarecedora. De hecho, comentábamos en el bloque pasado que muchas de las preguntas sobre deforestación que se hicieron iban a ser resueltas en este bloque, en esta intervención. Mm, Creo que tú has abordado pues las acciones que se están llevando a cabo para frenar la deforestación de alguna manera. Hay una pregunta dirigida a si estas estrategias están incluyendo a las comunidades. ¿Nos podrías comentar algo al respecto? Bueno, realmente hay una iniciativa público-privada que son los acuerdos cero deforestación,
Estos acuerdos cero de deforestación son de 5 o 6 cadenas de valor actualmente en este país. Realmente el acuerdo de ganadería de carne y el acuerdo de ganadería de leche, donde están encabezados todos los acuerdos por los ministerios de Agricultura y Ambiente, realmente están pretendiendo poder alcanzar el territorio. Las acciones que se están llevando a cabo dentro de los acuerdos están permitiendo que pueda ser identificada, por ejemplo, esa red de proveeduría de las empresas transformadoras de lácteos, en el caso de Caquetá. Entonces, la identificación, como yo lo mencionaba en mi presentación, de esa red de proveedores puede ayudar de alguna manera a que se logre, digamos, llevar esos incentivos necesarios para que las personas que se han identificado, los productores o los sistemas productivos que sí se han identificado como causales de deforestación, puedan, digamos, frenarla, implementar esas prácticas sostenibles dentro de sus sistemas productivos o se pueda generar los efectos sancionatorios de ley. En este caso, bueno, más bien de ley no, los acuerdos cero de deforestación se basan en si hay deforestación y no se quiere, digamos, sumar a los temas de compensación y restauración de esas áreas, pues entonces no se compra esa leche. Entonces es una consecuencia que de alguna manera pone a pensar al productor de, bueno, ok, entonces yo tengo que tomar aquí acciones. Entonces, por un lado, está ese acuerdo público-privado que está llegando a los territorios, que no solamente es un ejercicio de rastreo, sino también de sensibilización, de capacitación, de la importancia de los bosques y de implementar prácticas sostenibles, y eso es una buena iniciativa. Y segundo, pues sí hay proyectos en los que se está trabajando, digamos, primero a nivel de identificar cuáles son esas tipologías de producción a nivel local con expertos locales para que las prácticas que se lleven o que se quieran implementar como pilotos, que suele ser a partir de proyectos que van acompañados de los ministerios, pues obedezcan a esas necesidades. Entonces, digamos, puntualmente podría mencionar algo muy tangible, que son los acuerdos cero de deforestación. Y bueno, en general, este tema de la ley de trazabilidad que se está discutiendo hoy en el Congreso, esta semana en el Congreso, para poder identificar cuál es ese mejor mecanismo de interoperable para que ese rastreo se pueda dar. Y adicionalmente también a nivel de Congreso se está discutiendo el proyecto de ley de referente a la definición de qué es restauración y cuáles van a ser esas multas, por ejemplo que se van a implementar para tratar de frenar este tema de la deforestación. Entonces, la idea es que una vez esas leyes estén, pues todos estemos articulados y a nivel de un ejercicio local podamos empezar a sensibilizar y a comunicar, digamos, esos resultados y esas leyes que se debaten a nivel del gobierno. Muchas gracias, Sandra. Hay un interés general por saber, primero, cuál es la manera de hacer seguimiento a la deforestación. También quizás empezar por cuál es el impacto que tiene la deforestación en la tierra. Bueno, entonces, nosotros en Colombia tenemos una institución oficial que es el IDEAM, que es quien genera las alertas de deforestación. Esos núcleos activos que yo les mostraba son identificados a partir de alertas tempranas, información satelital. También existen unas herramientas a nivel global que son gratuitas que pueden detectar esas alertas y simplemente esas alertas obedecen esa pérdida de cobertura de bosque natural. Entonces, digamos que la forma de hacer seguimiento a esa deforestación tiene que ver con esas alertas. Lamentablemente la información oficial en nuestro país es poco asequible, entonces tenemos que valernos de estas herramientas gratuitas que generan esta información casi en tiempo real, diariamente o cada 16 días podemos identificar. Hoy en día existe para Colombia un protocolo que se llama Protocolo de Monitoreo, Reporte y Verificación de la No Deforestación asociada a 5 cadenas de valor. Dentro de esas está ganadería de carne y ganadería de leche. Y ese protocolo plantea un paso a paso de cómo hacer el seguimiento a la deforestación con la red de proveeduría de las industrias, en este caso lácteas o de las plantas de beneficio de la cadena cárnica. Entonces es un protocolo que indica dentro de su paso a paso todo este tema de
socialización y sensibilización y concientización sobre la trazabilidad, sobre qué es la trazabilidad, porque la trazabilidad es lo que nos permite identificar el punto de origen hasta ese consumidor de eso que se generó, de ese producto. Y esos mecanismos de trazabilidad son de alguna manera los que nos permiten hacer ese rastreo. Si no sabemos dónde está ubicado el proveedor, si no sabemos ese proveedor a quién le vende, es muy difícil que podamos cruzar la información de la ubicación de ese productor con esas alertas que se están generando a nivel oficial, a nivel de país. Una vez que se tala el bosque, empieza un proceso de degradación, de pérdida de ecosistema que difícilmente se recupera. Entonces, obviamente a través de esas imágenes satelitales se puede identificar esas coberturas que antes tenían un bosque y luego ya no aparece esa área boscosa, aparece área degradada, muchas veces árida, que ni siquiera se le ve cobertura de otro tipo, sino que es una pérdida total de cobertura y hay erosión y eso afecta grandemente la propagación de otras especies vegetales y así como la biodiversidad en general, porque los mamíferos y los demás especies a nivel de bosque requieren el hábitat, ese hábitat. Y hay un tema y es que uno de los sistemas que más se promueve implementar son las cercas vivas dentro de los sistemas productivos. Entonces ya hicimos que con eso estamos generando hábitats, pero realmente lo que se tala y la densidad de ese bosque, la conexión de ese bosque, no lo vamos a recuperar, esa funcionalidad biológica no se va a recuperar con una cerca viva de ninguna manera. Entonces, ese impacto que se genera en la recuperación tardía de un bosque va precisamente por esa pérdida de hábitat. Todos ellos, esas especies son las encargadas de que se siga propagando esas especies arbóreas y que el bosque siga creciendo, pero entonces empezamos a talar y empezamos a interrumpir ese ciclo. Entonces, realmente, digamos, impactos hay muchos. Ahorita lo mencionaba, el tema de la captación hídrica. Para Caquetá el recurso hídrico es demasiado grande, es muy valioso, pero si se siguen talando los árboles, adiós ríos, porque finalmente ellos son los encargados de hacer esa captación de agua. Entonces son muchos los impactos. Y bueno, espero que de pronto haya podido contestar la pregunta. Gracias, Sandra. No contestaste solo esa pregunta, contestaste muchas más a la vez. De pronto, para cerrar, cuéntanos cómo se pueden generar esos procesos de reforestación o de restauración ecosistémica, qué tan fácil es recuperar esas zonas que se han degradado por deforestación. Supremamente complejo. O sea, nosotros dañamos el suelo, o sea, un suelo para formarse puede demorarse 100 años, pero con una sola práctica como la deforestación, perdón, un suelo, sí, o sea, no, lo dañamos en un día, dañamos el suelo en un día. Entonces, realmente para que nosotros podamos recuperar esa funcionalidad de ese suelo pueden pasar hasta un siglo. Pretender que nosotros vamos a restaurar un bosque o que vamos a generar que vuelva a lograr su estructura y su función es algo muy ambicioso que requiere de años. Por eso hay que ser muy cuidadosos con el uso de ese capital natural. Entonces, hoy en día estamos en un gran desafío por todas las hectáreas que hemos perdido, todas las especies que están en amenaza, en riesgo de extinción o que se han extinguido. Incluso, mira, a nivel de suelo, nadie, o sea, hablamos mucho a partir de la macrofauna, pero no de la microfauna. Y el tema, el impacto que tiene la deforestación y la pérdida de cobertura a nivel de microfauna es brutal. Y realmente la microfauna es la que se encarga también de generar esa fertilidad de ese suelo y esa posibilidad de regeneración. Entonces, el tema de sembrar nuevas especies introducidas afecta también ese proceso. Y nosotros hoy en día estamos muy débiles a nivel de comunidad en los viveros nativos, en hacer viveros comunitarios donde se siembren especies nativas, donde aprendan las comunidades a cómo, digamos, generar la germinación de esas semillas nativas para que nosotros podamos hacer ese esfuerzo bien hecho. Entonces, muchas veces llegan proyectos o las mismas entidades locales hacen proyectos de reforestación, pero esa reforestación ni se hace en los lugares estratégicos donde hay importancia. Hola, creo que perdimos a Sandra. Bueno,
Bueno, lamentamos mucho no haber alcanzado a despedirnos de Sandra. Fue una intervención realmente muy, muy clara. Respondió muchas de las preguntas que habían al inicio sobre deforestación. Ahora vamos a dar paso a nuestro siguiente experto que nos acompaña el día de hoy, el doctor Faber Álvarez. Doctor, le pediría por favor que se presente. Le recuerdo que estamos conectados simultáneamente, una audiencia de 100 personas. Eh, Estamos un poco corridos de tiempo, también le quiero pedir excusas por eso a usted y a la audiencia. Solamente esta discusión sobre deforestación generó muchas inquietudes y estábamos tratando de dar alcance a ellas. Yo procuraré avisarle cuando hayan transcurrido 10 minutos y para que usted vaya cerrando y luego damos paso a las preguntas y finalizamos con el último experto que ya está en línea y a quien también queremos pedir excusas por los retrasos que hemos tenido. Profesor Bueno, Faber. gracias, Paula. ¿Me escuchan bien ahí? Muy bien, profesor. Bueno, gracias. Bueno, para todos un muy buen día. Desde aquí, desde Florencia, Caquetá, estoy conectándome. Soy Faber Álvarez Carrillo, para los que no me conocen, soy ingeniero agroecólogo, docente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias del Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Universidad de la Amazonia. Pues bueno, la invitación que me hace Paula es para hablar sobre algunos aspectos ambientales y especialmente metano que se genera en la región amazónica. Permítanme compartir la pantalla. Voy a compartir la pantalla. Espérate un momentico. Ahí ya estoy compartiendo. Sí, sí, logran ver la presentación. Profesor, todavía no la vemos proyectada. Espera. Básico. Me está molestando esto. Un momento. ¿Nada todavía? No. Todavía no, profe. Mm. Paula, me está pidiendo que un momentico para poder compartir. Estoy apenas configurando aquí el PC. Entonces, permítame un Tranquilo, momentico, profesor. yo me retiro y ya vuelvo Si y ya quiere, vuelvo y profe, me yo también conecto. estoy ¿Listo? descargando la presentación, entonces ya en un momento Sí. la podré compartir yo desde mi computador. Bueno. Ok. Vamos que descargue. Sí, profe, ya en 2.
Ah, creo que ya vemos su pantalla, profesor. Perfecto. Pero ahora su micrófono está cerrado. Ahora sí. Gracias, profe. Adelante. Entonces, a ustedes, como les decía, pues vamos a tocar algunos aspectos ambientales de la ganadería en la región amazónica. Como lo decía nuestra compañera Sandra ahora en su presentación, estos datos son los más actualizados que conseguí sobre pues, cuál es el estado actual de nuestra población bovina en el departamento de Caquetá. Actualmente para el año 2023, esto lo publicaron ahorita en abril estos datos. Una población, como les decía, es bastante numerosa, de 2.293.528 cabezas de animales en el departamento del Caquetá y está distribuido en 21.070 predios, 21.070 fincas que tienen este modelo productivo. Y como le decía Sandra, pues mayor sistema productivo que se dedica a la ganadería del departamento es el doble propósito con la mayor población de animales. Sin embargo, pues ya ha venido también tomando fuerza dos sistemas productivos, además del doble propósito, como la lechería y ceba especializada y la cría de animales. Hay una exportación anual bastante interesante de animales en pie que salen del departamento hacia el interior del país. Y pues también la producción en litros diarios de leche es bastante buena, ya considerando al departamento como una de las cuencas lecheras de Colombia, ¿no? Y pues teniendo también, como les decía, ahora una población interesante ubicándonos en la quinta cuenca lechera, perdón, todo del país, de Colombia. Este tipo de modelo pues trae unos efectos ambientales a los diferentes elementos de nuestro ecosistema amazónico, especialmente el principal a los bosques, ¿no? Donde pues se ha venido año tras año, y lo nombrado ahorita Sandra, la pérdida de grandes hectáreas de bosques. Gracias a estos procesos de deforestación se ha producido unas dinámicas antrópicas bastante fuertes en el departamento, donde pues se asocian mucho a la ganadería a gran escala extensiva, extracción de madera a pequeña escala, ya sea legal o ilegal, y pues un desarrollo de la agricultura como ella lo nombró ahorita. Asimismo, esa reducción de esas áreas boscosas en el departamento pues tiene un impacto negativo en dos aspectos fundamentales: la biodiversidad de especies, tanto de flora y fauna, como mucha pérdida de servicios ecosistémicos claves que prestan estos bosques, ¿no? Como son el almacenamiento de carbono y pues la regulación hídrica. En esta época en que estamos actualmente, están llegando los ríos voladores. Ya empezó la temporada alta de lluvias en el departamento, pero a pesar de, como lo decía Sandra ahora, la pérdida de bosques, pues causa una alteración de todos estos ciclos. Ahora también, pues, este modelo ganadero afecta negativamente al suelo y al agua. Los sistemas ganaderos producen mucho alto contenido de materia orgánica y hoy en día vemos muchas fincas ya que encementan sus pisos donde manejan los ganados y pues esto produce mucha materia orgánica. Esa materia orgánica es lavada a veces con manguera, se vuelve la manguera una escoba y todos esos sólidos en suspensión que se van en el agua pues caen a fuentes hídricas, láminas de agua, ríos, charcos, bueno, todo el componente hídrico en la región y pues esto trayendo procesos de eutroficación, ¿no? Y pues también todos esos metales pesados y compuestos farmacéuticos que se utilizan en la ganadería pues también van a parar al suelo y al agua. Siguiente, por favor. Esto. A nivel ambiental, a nivel de ambiente, pues la ganadería pues causa o produce, perdón, unos gases de efecto invernadero, entre ellos el metano, el óxido nitroso y el dióxido de carbono. Y pues como es conocido actualmente, toda esta emisión de gases ha provocado lo que ya hoy en día es una realidad: el cambio climático, ¿no? El calentamiento de la Tierra. Y pues esto lo estamos ya viendo en diferentes partes del país. Lo decía Sandra, en Valle del Cauca está lloviendo demasiado, como nunca se hacía, la zona de Antioquia también, y todo esto está provocando desastres muy marcados en estas regiones. Entonces, este modelo ganadero lo que
también se caracteriza por el mal manejo que se le da a la pastura, ¿no? Trayendo consigo bajos niveles de producción, a pesar de que somos una cuenca lechera, pues la media de producción de leche no es muy alta comparada con el país. Y pues esto se da por el mal manejo como le decía, de las pasturas, trayendo consigo pues una mala alimentación de los animales y en este sentido pues el IDEAN en el 2006 saca el inventario nacional de los departamentos en emisiones netas que cada uno de los departamentos provoca en el país y pues el Caquetá es uno pues ocupando el primer puesto, ¿no? Entonces, bajo estas circunstancias, se está proponiendo desde las instituciones locales, ONGs, centros de investigación, pues tratar de montar un modelo sostenible y devolverle al suelo ese componente principal de nuestro ecosistema que son los árboles, ¿no? Y como le decía Sandra, y más interesante será es trabajar con especies propias de la región. En ese sentido, es tratar de buscar todas esas interacciones que se dan en ese sistema con el árbol vinculado al modelo y pues así manejar más sostenible nuestros recursos naturales y nuestros suelos en el departamento. Hemos venido trabajando con unas especies nativas tanto para esa conectividad y también unas especies nativas con potencial forrajero que personalmente he venido trabajando fuertemente en los últimos años. Aquí tenemos unos videitos de cómo esas especies son bastante palatables por parte de los animales y pues vemos unos experimentos que montamos en el Centro de Investigación en Macagual, vemos con mucha importancia la vinculación de estos árboles al sistema productivo. Y pues falta todavía muchos trabajos de investigación a ver cómo estos modelos afectan tanto al ambiente, eh, al suelo y pues la parte productiva del sistema ganadero en el departamento. Bien, por otro lado, pues hemos hecho algunos experimentos con estos modelos midiendo emisiones de metano eh, y hay unos datos interesantes que comienzan a coger como fuerza, ¿no? Este tipo de modelos sostenibles permite mitigar mucho el metano especialmente, que hemos venido trabajando, comparándolo con un modelo tradicional. Y pues esta especie también, como les decía, estas especies nativas, este se llama Pictocoma discolor, es una especie que está dando unos resultados muy interesantes para la alimentación de los bovinos en la región. Entonces, al vincular este tipo de especies nativas, estamos tratando de volver también resiliente estos sistemas productivos al cambio climático. Y datos interesantes cuando vemos este tipo de árbol, cómo comienza cuando presentan buena calidad, cómo esa forraje mitiga o disminuye mucho la emisión de metano o de gases de efecto invernadero. Entonces, le estamos apostando a este tipo de especies arbóreas que tenemos en la región amazónica y la idea es poder hacer nuestros aportes para mitigar gases de efecto invernadero en la región amazónica. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor Faber. Vamos a dar un momento a los asistentes para que vayan registrando las preguntas en el chat. Bueno. Profesor, ¿alguien en la audiencia quiere saber qué significa sistema silvopastoril de libre ramoneo? Sí, un sistema silvopastoril es la incorporación de los árboles a las áreas de pastoreo de los animales, especialmente en este caso de los bovinos. Esta región lleva 40 años trabajando con la adopción de modelos silvopastoriles y se han ensayado muchos modelos
por ejemplo, de corte de acarreo, que fue lo primero el modelo que se introdujo en los sistemas productivos acá en la región amazónica. Eh, Modelos que no fueron no fueron adoptados por todos los productores porque salía costoso cortar, llevar, tenían que tener otro empleado más para el manejo de este banco mixto de forraje como un cultivo. Entonces eso le subió los costos, además de había que picar todo ese forraje, eso subió los costos en energía eléctrica y fue un modelo que no fue muy adoptado por los productores. La propuesta del libre ramoneo es vincular el árbol a las áreas de pastoreo, donde, como lo miraban en el video ahora que les mostré, que el mismo animal aproveche directamente el forraje, ¿sí? Que no tenga que el productor cortar y llevarle, sino que el animal ingresa a las áreas de pastoreo y él aproveche todo este forraje libremente ahí con un manejo, pues sí, de rotación que se tiene que hacer. Entonces, ese es el modelo silvopastoril del libre ramoneo, que el animal ingrese y él mismo aproveche el forraje en las áreas de pastoreo. La otra pregunta, estoy leyendo aquí, que cómo se llama la especie que está dando buenos resultados. Esa especie se llama, su nombre científico es Pictocoma escolor. La conocen acá los productores como boca indio, indio viejo o Congo también se le conoce. Dependiendo de la zona donde esté la especie, la encontramos desde el norte hasta el sur de los departamentos. Es una especie que eh, hemos hecho trabajos de germinación, 24% de germinación tiene, es una especie, el árbol en estado adulto produce mucha semilla, pero solo un 24% germinan, pero es una especie que tiene una adaptación muy rápida a los suelos de acá de la región y se adapta muy bien en las condiciones de la Amazonía colombiana. Sí, pude responder, Paola. Gracias, profesor. Hay una pregunta sobre cómo se podría evitar la deforestación por la ganadería. Eh, los modelos silvopastoriles o agroforestales pecuarios son unos modelos muy interesantes, es un tipo de tecnología sostenible que se puede utilizar y que se viene utilizando ya y se ha investigado mucho a nivel mundial cómo se puede vincular, como les decía ahorita, este componente arbóreo del sistema ganadero. Es una buena opción. Algunos trabajos de investigación que hice ya los productores en la región amazónica comienzan a conservar demasiados árboles dentro de los áreas de pastoreo. Esto permite que pues no se tale más bosques, que los bosques que están en la región amazónica ya se conserven. Es más, ya hay datos de que tiene el ministerio, el gobierno nacional sobre cómo se ha venido frenando poco a poco la deforestación. Y este tipo de modelos que estamos tratando de implementar, pues ayudaría también a eso, ¿no? A contrarrestar de que no se expandan más las fronteras agrícolas en el departamento para la utilización de la ganadería y es volver más sostenible lo que tenemos ya intervenido, volverlo sostenible para que no se siga talando, ¿no? Es volver el modelo más productivo, más sostenible y para la conservación de los recursos naturales que todavía existen en la región. Muchas gracias, profesor. Hay muchas inquietudes sobre la experiencia que usted nos comentó aquí. Alguien está pidiendo si por favor nos puede escribir el nombre de la especie del árbol que mencionó. Y con relación a esta última experiencia que pues nos mostró sobre el uso de especies nativas, la pregunta es ¿cuál ha sido el tiempo de implementación o cuánto llevan haciéndolo y cómo miden qué tan efectivo es? ¿Es realmente esa la diferencia que hay entre los sistemas? O sea, ¿es significativa esa diferencia? El tiempo de establecimiento con las especies nativas es, bueno, es relativamente, digámoslo así, corto, ¿no? 8 meses ya hay un aprovechamiento en el caso de forraje, ¿no? Que es lo que
trabajo más y los sistemas agroforestales pecuarios. En 8 meses ya podemos estar utilizando este tipo de forrajes para los animales. Eh, el- los procesos de germinación, por ejemplo, la adaptación o propagación de estas especies también se da muy fácil porque pues, son especies que se adaptan o son especies que están en la región y son de este bioma, ¿no? Entonces, la propagación y el tiempo que, pues, se puede trabajar con esto no es tan largo, pero todavía falta mucha investigación. Falta mucho, estamos en eso. Nosotros hemos venido trabajando fuertemente con todas estas especies porque, o personalmente, soy un convencido que lo que tenemos acá puede también ayudar a contribuir a la mitigación de muchos efectos ambientales que la ganadería está causando a nivel global, ¿no? Entonces, pues ya es un modelo que está establecido desde mucho tiempo, está el problema, pero estamos tratando desde las instituciones locales mirar cómo podemos solucionar todos estos problemas que causa la ganadería. Muchas gracias, profesor. También preguntan si hay algún tipo de árboles que ayude a fertilizar el suelo y genere nuevos nutrientes. Sí, claro, esta bóveda forestal que tenemos acá es interesante. A pesar de que hay una alta intervención, todavía hay muchas especies de árboles que se conservan, como le decía, un estudio que dice, hay muchos productores que están conservando árboles y ya conocen mucho los productores, los científicos, que los mismos árboles están prestando, ¿no? Entonces hay árboles que tienen la capacidad de fijar nitrógeno, eh, taxonómicas, entre ellas la fabácea, las leguminosas, que son especies de árboles que ayudan a la fijación de nitrógeno, ¿no? Esto permite pues una fertilización bastante interesante. En unos estudios recientes que hice sobre también el efecto que tienen algunos árboles en las áreas de pastoreo, encontramos que algunos árboles también manejan unos minerales interesantes para el desarrollo de la agricultura, ¿no? Como calcio, magnesio, fósforo, potasio. Entonces hemos encontrado que algunas especies manejan más ese tipo de minerales bajo la copa de sus árboles que otras especies. Entonces hay árboles interesantes que están trayendo ah, y están cogiendo como importancia por su gran aporte en la parte química del suelo, ¿no? Gracias, profesor. También hay una pregunta muy interesante sobre el papel de los mataderos municipales en el departamento de Caquetá. ¿Usted nos podría hablar un poco sobre eso? Bueno, pues ahora con la nueva política del gobierno están volviendo los mataderos a solo sí, es más, aquí en la región, en Florencia, donde me encuentro, no hay muchos mataderos, todo se centró en una sola institución que se llama COFEMA, que es el matadero, llamémoslo así, departamental. Ahí llega casi todos los animales que van a ser sacrificados, pero ahora con la política que se está aperturando para que los mataderos municipales vuelvan a coger esa importancia para las regiones, eh, esto mm, se va a tratar de como descentralizar un poco sobre el matadero único que hay aquí en la región. La importancia de ellos, bueno, pues la verdad no conozco mucho del tema, eh, cómo se ha venido trabajando ellos o ellos cómo han venido trabajando todo lo concerniente al manejo de la deforestación y cómo están contribuyendo, no lo conozco para que Paula. Muchas gracias, profesor. Bueno, yo creo que con esto podemos cerrar esta intervención. Profe, de pronto no hemos abordado todas las preguntas que hay en el chat, pero eran muchas. Lamentablemente el tiempo es muy poco y estamos un poco corridos en la agenda, así que vamos a dar paso a la última intervención. Le agradecemos mucho por su tiempo, profesor. Ha sido muy esclarecedor para nosotros escucharlo. Muchas gracias. Buen día. Gracias, profesor.
Bueno, muchísimas gracias al doctor Víctor Balanta, que nos ha estado esperando pacientemente para terminar este bloque de expertos para cerrar y abordar todo el tema legal de políticas ambientales. Creemos que con esto ya cerramos y damos como un panorama general sobre lo que hemos discutido. Así que, profesor, yo le pediría por favor que nos cuente un poco de usted y voy a proyectar su presentación para que usted me indique cómo ir pasando. Muchas gracias. Gracias, gracias, Paula. Primero que todo, pues confirmar si me están escuchando. Correcto, profesor, escuchamos. Ok, listo, muchas gracias. Pues de antemano agradecerle, Paula, y a los organizadores de la actividad del evento. Pues para los que no me conocen, mi nombre es Víctor Julio Balanta Martínez, doctor en Desarrollo Sostenible de la Universidad de Manizales y docente de la Universidad de la Amazonia. Como lo vamos a mencionar, voy a tratar de demorarme el tiempo establecido por los organizadores. Entonces, como lo han mencionado los doctores anteriores y la doctora anterior, frente al tema de las condiciones amazónicas, andinoamazónicas, se ven muy afectadas por ese tipo de modelo de economía extractivista y la ausencia de un modelo de economía productiva. En ese sentido, trataré de hacer un recorrido muy rápido por esos elementos y finalmente, pues mirar los aportes de la política pública en tales escenarios. Siguiente. No pasó. Esa la podemos pasar, Paula. Listo. Pues como lo han mencionado los demás conferencistas, la región de la Amazonía, ¿le puedes dar toda, Paula, para que muestre la diapositiva completa? La región de la Amazonía pues presenta unos ecosistemas estratégicos y fundamentales para la sobrevivencia humana. Nosotros, al ser una región ubicada en la zona línea ecuatorial, somos muy vulnerables a la crisis climática que se avecina y que se está presentando actualmente. Y eso nos lleva a establecer políticas públicas que se vea reflejada en las actividades productivas de la región. Y entre esos escenarios está el tema de ecosistemas estratégicos, como lo vemos aquí. Hay un ecosistema estratégico en la región de la Amazonía muy afectado por este tipo de ganadería, por este tipo de producciones extensiva, no solamente la ganadería, también la deforestación causada por los cultivos ilícitos o el uso ilícito de los cultivos. Y en ese sentido, es fundamental comenzar a conservar este tipo de ecosistemas como los cananguchales, que es uno de los muchos ecosistemas estratégicos que se presentan en la región de la Amazonía. Pero debido a la importancia que tienen estos ecosistemas al caracterizarse como humedales, pues los resalto. Y más aún porque se han hecho actividades frente a estos ecosistemas eh, en términos de modelos de economía extractivista que los deforestan, los tumban para montar potreros, para montar cultivos, o simplemente bajo el mito de que la canangucha o los productos de humedales o recursos normales del bosque son fundamentales para la alimentación animal, desconociendo sus propiedades bromatológicas, pues a veces hay una estación indebida de esta y básicamente la deforesta. Los humedales cumplen una función muy importante según Ramsar, según el IDEAN. Nosotros somos la región que concentra el 37,7% de la deforestación. El departamento del Caquetá ocupa prácticamente el segundo lugar a nivel nacional. Y esta deforestación lleva consigo la pérdida de muchos ecosistemas estratégicos, entre esos los humedales o caranguchales, que en este caso es el humedal que más predomina en esta región. Los humedales es importante resaltar que según Ramsar, conservan el 50% del dióxido de carbono, pese a que solamente ocupan el 3% a nivel mundial. Y aún más que a pesar de que podemos decir que somos un planeta azul,
el recurso hídrico potable es muy básico, es muy escaso y es ahí donde estos ecosistemas estratégicos comienzan a tener una función muy importante. Pero es difícil conservarlos cuando encontramos que en la región de la Amazonía eh, la mayor cantidad de municipios no tienen POTs actualizados, no tienen planes de desarrollo rural actualizados y pues están desconociendo también los consejos municipales de desarrollo rural para la planeación agropecuaria del departamento y de la región. Siguiente. Siguiente. El- Eso. Frente al el tema de uso de suelo, es importante comenzar a resaltar que según CIPRA, el de Planeación Rural Agropecuaria, el 19% de los terrenos del departamento, por lo menos del Caquetá, que es uno de los departamentos que dinamiza más la economía regional y que puede ser un modelo no tan viable para la región de la Amazonía, pues estos 19,3% del terreno del departamento de Caquetá es apto para desarrollar actividades agropecuarias. El 23% son bosques tropicales y áreas no agropecuarias y el 57% son áreas de exclusión legal. En ese sentido, tenemos que comenzar a observar que frente al uso del suelo del departamento se deben establecer políticas públicas en donde más que tener sistemas extractivistas, como lo mencioné hace un momento, tienen que ser sistemas productivos y sistemas productivos basados en la naturaleza, que no necesariamente necesitan ser escenarios de extractivismo, sino escenarios de aprovechar esa fauna y flora y pueblos nativos que tiene esta región del departamento, esta región del país. Más aún, pues cuando observamos que hay un escenario muy limitado frente a las actividades agropecuarias y que cerca del 78% de estas hectáreas son bosques tropicales y son áreas de exclusión legal. Siguiente. Eh, en ese sentido, frente a los modelos organizacionales, que también es fundamental para el tema de la política pública y la productividad, observamos que el departamento del Caquetá, como referente de la región de la Amazonia, cerca del 99,9% son MIPYMES, son empresas micro, pequeñas y medianas. Solamente el 0,1% son empresas grandes y estas microempresas, pequeñas y medianas empresas, específicamente están ubicadas en el sector comercial y en el sector de ejercicios, extensiones del gobierno a través de las alcaldías, gobernaciones y demás entidades descentralizadas. En ese sentido, tenemos un escenario de un departamento con unos niveles de informalidad bastante alto, con unos niveles de producción de alimentos bastante bajos, los cuales conllevan a tener unos altos niveles de inflación y eso directamente afecta a las comunidades que están viviendo en este territorio. Siguiente. Como lo mencioné, los aportes del Producto Interno Bruto en estas regiones, específicamente en el Caquetá, en una primera línea es la administración pública, es decir, se dinamiza las economías de estos territorios no por el aprovechamiento de las potencialidades del territorio, sino por la función que hace la administración pública y la defensa en el territorio, fuerzas militares, policía y entidades gubernamentales. En un segunda instancia está el tema de del comercio y en un tercer lugar está el tema de la agricultura y la ganadería y la pesca. Eh, Elementos que son fundamentales y que tienen una fragilidad bastante alta frente a la crisis climática, lo cual conlleva que no solamente establezcamos modelos productivos rentables, sino también resilientes al cambio climático, a la crisis climática, y eso solamente se puede hacer con la participación activa de las comunidades que hacen parte de los territorios, y es difícil hacer esto cuando los planes de desarrollo territorial, los planes de desarrollo municipales, departamentales, a veces excluyen a las comunidades, a veces no se basan en el conocimiento y no solamente en información, no se apoyan en la ciencia, en el conocimiento que generan en las entidades de educación superior, y es allí donde comenzamos a evidenciar esas afectaciones
y esa falta de política. Tenemos planes de ordenamientos territoriales, por lo menos el municipio de Florencia tiene un plan de ordenamiento territorial de más de 20 años desactualizado, y ese es un claro ejemplo de todo el departamento. Tenemos que no existen planes de ecoturismo, turismo de naturaleza en los diferentes municipios, y eso pues está generando que tengamos una confrontación directamente entre el modelo económico y las potencialidades multidimensionales que tenemos en el territorio, como es la flora y la fauna y las comunidades indígenas y étnicas del departamento. Siguiente. En ese sentido, pues miramos una participación terciaria, es la mayor participación, y a pesar de que es una participación terciaria, que es donde está ubicado el tema del comercio, vemos que las grandes afectaciones la hace la actividad primaria, que solamente está ocupando el 18%. Es decir, tenemos modelos que no son altamente productivos, y eso nos va a tener que llevar a replantearnos de la mano de las entidades de gobierno, de la mano de las entidades privadas, de las instituciones educativas, de los centros de investigación y de las comunidades locales, cuál es el modelo que realmente refleja el sentir y el hacer de estas comunidades. Siguiente. eh, Crecimientos netamente desfavorables, el departamento de Caquetá tiene crecimientos inferiores, muy inferiores al elemento nacional, y es un claro ejemplo de que no estamos siendo competitivos desde los factores diferenciales, y no estamos siendo productivos en este escenario. Y cuando vamos a mirar políticas públicas de reintegración o reactivación económica, básicamente no se tiene un escenario claro frente a la formalización y frente a la reactivación de estos escenarios económicos. Entonces, es un claro ejemplo de que carecemos de política pública construidas desde las bases, y que lógicamente se ve reflejado en condiciones de competitividad muy bajos, el cual en el departamento del Caquetá y gran parte de la región de la Amazonía se encuentra entre los últimos puestos de competitividad, superados solamente por Chocó. Siguiente. Y es ahí donde ya se plantea unas orientaciones de gobernanza territorial que fundamenta las políticas públicas, y es que se requiere la generación de una construcción de una cultura apropiada, ¿ya? Y esa cultura apropiada solamente se logra con una participación activa de las comunidades locales, y unos recursos económicos, financieros e infraestructura de terceros. Es decir, se requiere no una imposición de políticas y de modelos económicos a las comunidades, sino que éstas sean acordadas con estas comunidades, y que lógicamente le faciliten los recursos económicos, de infraestructura y demás que requieren para poder desarrollar estos modelos que reflejan básicamente el sentir y el hacer, la cosmovisión y los actos de estas comunidades. Y es allí donde comenzamos a observar que hay un total desconocimiento por las administraciones municipales de la región frente al verdadero sentido, el verdadero ejercicio que cumple los consejos municipales de desarrollo rural, es decir, los CMDR, los cuales están establecidos en el artículo 89 de la Ley 160 de 1994, y que se fortalecen y le dan una prioridad dentro del acuerdo final de la terminación del conflicto y la construcción de paz y estable y duradera que firmó Colombia, que firmó el gobierno nacional con las FARC, las antiguas guerrillas de las FARC. Y es allí donde comenzamos a observar una posibilidad de un verdadero desarrollo, pero es difícil cuando los consejos municipales de desarrollo rural no tienen participación activas, o las comunidades no tienen garantías de participar en esos consejos municipales de desarrollo rural, los cuales son el primer instancia para la planificación rural, y el tema de la producción que se desarrolla en las comunidades rurales de los respectivos departamentos. He allí la primera aclaración frente a la política pública
Se tiene CMDRs totalmente desactualizados, CMDRs sin consejos municipales de desarrollo rural, sin recursos que garantice la participación de las comunidades, y finalmente terminan los consejos municipales de desarrollo bajo la autonomía de las entidades territoriales en función a los intereses de muy pocos, pero no a los intereses de las comunidades que realmente se están viendo afectadas directamente desde los territorios. Siguiente. Aquí, como un ejercicio de investigación que se hizo desde la Universidad de la Amazonía y el Centro de Investigación, se evidencia prácticamente en una escala de 1 a 5, que el departamento de Caquetá, al igual que toda la región de la Amazonía, tenemos un nivel de competitividad sumamente bajo, y eso básicamente es la ausencia de políticas claras, y como lo quiero resaltar, según el Foro Mundial eh, y desde las Naciones Unidas, se ha mencionado la importancia de los consejos municipales de desarrollo rural para el fomento de la cultura familiar, indígena, campesina y rural, y esto se está desconociendo, y más aún que no hay una articulación clara y la asignación de recursos claros frente a objetivos de desarrollo sostenible. Cuando comenzamos a revisar la articulación de los planes de desarrollo de los respectivos municipios frente a la articulación de objetivos de desarrollo sostenible, hay ausencia de una clara política que articule estos objetivos de desarrollo rural, objetivos de desarrollo sostenible con los planes de desarrollo, y lógicamente dejando aislada la participación de los consejos municipales de desarrollo rural dentro del territorio. Siguiente. Después de eso hicimos y hemos hecho un análisis de la política del Consejo, de toda la política que se tiene que ver con el tema de los acuerdos de paz para el territorio, teniendo en cuenta que el Caquetá y la región de la Amazonía es fundamental para una paz estable y duradera en el país, y comenzamos a observar que estos lineamientos de política pública que se encuentran en los diferentes marcos regulatorios, y específicamente en el Plan Nacional de Desarrollo y nacional, y en los acuerdos de paz, nos resalta la importancia de poder tener una participación ciudadana activa, que tenga en cuenta la construcción de paz, factores socioculturales, biodiversidad y sustentabilidad del territorio. Y por otra parte, nos están planteando la necesidad de crear lineamientos de ecoturismo o turismo de naturaleza, o estas actividades que, más de ser actividades extractivistas, puedan aprovechar ese 78% del uso del suelo que se encuentra en condiciones de deforestación, o en temas de bosque, y en temas de reservas pues legales que no se pueden usar. Y es allí donde también es importante tener estudios ambientales dentro de la política pública para medir la capacidad de carga de estos territorios, que básicamente lo que nos está generando es la afectación de una región que difícilmente, como lo mencionaron los demás conferencistas, puede llegar a recuperarse fácilmente después de estar degradada. Final, siguiente. Y siguiente. Y allí es donde pues dejamos como sugerencia para la construcción de política pública dos estudios que realizamos con la Cámara de Comercio de Caquetá frente a estudios socioeconómicos, sectoriales del sector agropecuario, que se publicó en el 2023, específicamente frente a la agroindustria, ganadería y demás. Y el último estudio que publicamos este año sobre niveles de competitividad sectorial, donde nos muestra un diagnóstico que puede ser la base y para la construcción prácticamente de políticas públicas a ser integradas dentro de los planes de desarrollo de cada uno de cada uno de los municipios y departamentos. Pero pues lamentablemente observamos que esos planes de desarrollo que tenían que presentarse, o que están en ese momento en proceso de aprobación, tuvo una participación limitada de los consejos municipales de desarrollo rural. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Víctor. A continuación vamos a hacer algunas de las preguntas que vienen del auditorio. Les recordamos que son
100 personas las que están observando estas intervenciones, así que tenemos que hacer un ejercicio de seleccionar las preguntas que le formulamos a los expertos. No sé, profesor, si usted tiene conocimiento de dónde están ubicadas las áreas ganaderas de Nestlé. Al parecer hay mucho interés en ese sentido. ¿Usted sabe algo de la producción ganadera que tiene Nestlé en Caquetá? Bueno, es importante resaltar que Nestlé desde el año pasado o antepasado, precisamente el año pasado, dejó de tener presencia en el departamento del Caquetá. ¿Ya? Entonces, actualmente los campesinos y los productores de leche están trabajando directamente con empresas que se han encargado de la industrialización, de crear queso, yogur y derivados, pero son empresas que están ubicadas en los respectivos municipios de carácter privado, pero Nestlé dejó de participar ya de manera activa y directamente en el departamento de Caquetá. Gracias, profesor, por esa aclaración. Aquí hay una pregunta sobre si se tiene conocimiento de las pérdidas de dinero o recursos con el que se financia la lucha contra la deforestación. ¿Hay algún seguimiento en ese sentido? Bueno, no hay unos seguimientos claros. Las entidades que tienen que ser encargadas de estas son las Contralorías, la Contraloría para Asuntos Ambientales. Es importante que a pesar de que se crearon las Contralorías para Asuntos Ambientales en el 2018, lamentablemente las Contralorías en los departamentos no lo han implementado, ya que es básicamente auditoría de desempeño más que de cumplimiento de ejecución de recursos y metas. Se espera que a partir de las políticas que se vienen creando frente a la taxonomía verde, que es algo que viene tomando mucha fuerza desde el Ministerio de Ambiente, y frente a la implementación clara de las contralorías ambientales en los departamentos y en los respectivos municipios, se tenga claridades frente a esta pérdida. Lo que sí podemos decir es que en el año inmediatamente anterior, el departamento del Caquetá fue el segundo departamento posterior a Antioquia en recibir la mayor cantidad de recursos para la paz, pero lamentablemente eso no se vio reflejado en mejores condiciones de infraestructura, viabilidad y demás que necesitan los diferentes productores del departamento. Es claro mencionar que Puerto Rico es uno de los que tiene niveles de competitividad mucho más altos en infraestructura, pero este municipio básicamente es generado o esta infraestructura es generada por inversión privada. Es difícil observar también que por Fondo de Ciencia y Tecnología de Regalías se tenga una transformación clara, porque básicamente estos proyectos que se montan en el sistema de ciencia y tecnología frente al Fondo de Regalías son propuestas que se montan desde los escritorios de las universidades, desde los escritorios de los centros de investigación, desde los escritorios de las hélices privadas y demás, y finalmente terminan siendo elementos impuestos a las comunidades que a veces llegan a no tener el mayor impacto, y es ahí donde se sugiere también que dentro de la política pública nacional se integre la mayor participación de las comunidades dentro de esa formulación de proyectos en el sistema de ciencia y tecnología y en el sistema de regalías en general, incluyendo CAPAZ y demás, porque básicamente terminan siendo proyectos impuestos y las comunidades terminan teniendo una participación netamente de beneficiarios que no se trasciende en una transformación de sus unidades productivas. Gracias, profesor. Bueno, voy a intentar unir varias preguntas en una porque hay una inquietud sobre cómo se lograría hacer un censo de tierras y concientizar a la población de las afectaciones causadas por el mal uso de la tierra, ¿sí? Pero también hay una inquietud en torno a por qué la participación es tan baja, ¿sí? ¿Por qué la Listo. participación de la comunidad es tan baja? Listo. Primero es observar
que cuando planteamos modelos económicos productivos más que extractivista, nos lleva básicamente a tener un diálogo directo con con las comunidades. Con el profesor Faber, que fue el que me presido, que estuvo anterior que mí, el doctor Faber, realizamos algunas investigaciones con las comunidades frente a temas ganaderos, recursos no minerales del bosque, y lo que nos dimos cuenta es que las comunidades, cuando lo hacen de manera tradicional, desde su cosmovisión, desde su ethos, desde la manera tradicional, no generan mayores afectaciones. Las mayores afectaciones las generan modelos económicos impuestos a estas comunidades. Y es allí la importancia y la participación comunitaria. Entonces, cuando se tienen centros de tierras o cuando se tiene algún modelo organizacional frente al uso y manejo de las tierras con participación activa de las comunidades, téngalo por seguro que estas comunidades siempre lo van a realizar desde una lógica de respetar la capacidad de carga y de resiliencia de los territorios, a pesar de que ellos no tengan claramente la conceptualización de capacidad de carga, ni tengan claramente la conceptualización de capacidad de resiliencia, pero lo hacen cuidando fuentes hídricas, pero el problema es que el departamento del Caquetá tuvo una imposición de un modelo económico desde el desde el momento de la reforma agraria que hubo en el 76, donde básicamente por cada hectárea que usted tenía le regalaban 5 hectáreas más a quienes entraban a colonizar. Entonces, frente a ese momento, pues vinieron los Laras y establecieron un modelo ganadero y todo lo demás, y eso básicamente quedó adoptado. Eh, ¿Por qué difícil la participación de las comunidades? La región de la Amazonía es una región con una conectividad difícil. Para nosotros ir al Amazonas, estando en el Caquetá, tenemos que subir a Bogotá. ¿Ya? Entonces subimos a Bogotá, Florencia, o subimos a Bogotá, de Bogotá, Amazonas, estamos en un mar de bosque, ¿ya? Tenemos territorios dentro del mismo municipio que están a 3 horas, 4 horas, 5 horas, y cuando no hay un apoyo económico a las garantías de las comunidades indígenas y campesinas, pues básicamente un día que ellos no estén en su finca es un día que no se trabaja y se pierde, ¿ya? Entonces, la alcaldía de Palmira creó un fondo para el CMDR que cubría los gastos de alojamiento y transporte a las comunidades campesinas por cada día que tenían que estar en la cabecera municipal. Bueno, parece que hemos perdido la conexión con el profesor Balanta. Así que, bueno, ya estamos sobre el tiempo para cerrar este primer bloque de expertos. Lamentablemente no nos alcanzamos a despedir del profesor, pero les agradecemos a todos por este bloque de presentaciones, de intervenciones que ha sido muy esclarecedor. Pedimos excusas si de pronto no formulamos todas las preguntas que les surgían allí a los grupos, a ustedes los participantes. Son muchas y el tiempo es muy corto, pero esperamos haber resuelto algunas de ellas y haber aportado pues con este conocimiento a los debates que se vienen. Así que muchas gracias y pues damos por concluido este primer bloque de intervenciones de expertos. Muchas gracias. Vale, Paula, que estés muy bien. Diana, muchísimas gracias. Hola, profesor.